En este video te voy a explicar el movimiento armónico simple, abreviado MAS. El movimiento armónico simple es una variedad del movimiento periódico que sobresale porque presenta movimientos en los cuales el cuerpo repite su trayectoria. A este tipo de movimiento se le llama movimiento oscilatorio, y en la realidad generalmente es un movimiento amortiguado, ya que la fuerza de fricción afecta cada oscilación de tal forma que cada vez la amplitud va disminuyendo un poco. Por esto, el análisis que nosotros vamos a hacer se va a enfocar en una pequeña cantidad de oscilaciones, así como en pequeños desplazamientos de los ejemplos que muestro en pantalla, que son el péndulo o el cuerpo y resorte. Características fundamentales de la oscilación. La primera es la amplitud del movimiento, que es la distancia entre la posición de equilibrio y la posición extrema ocupada por un cuerpo que oscila. En el ejemplo del péndulo que se muestra en pantalla, la posición de equilibrio está marcada con la letra E, y las posiciones extremas están marcadas con la letra B. La amplitud será la distancia existente entre el punto E y cualquiera de los dos puntos B. La segunda característica es la fuerza restauradora, que es la fuerza que hace oscilar a un cuerpo. Siempre apunta hacia la posición de equilibrio y es contraria al desplazamiento. Veamos ahora el caso de cuerpo resorte con características del movimiento armónico simple. En este caso está constituido por un cuerpo de masa m unido a un resorte que a su vez se encuentra sujeto a una pared lateral. Veámoslo en la imagen del caso 1. Cuando el sistema está en reposo, el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo y está en posición de equilibrio. En el caso 2, si la masa se mueve hacia la derecha, estira el resorte. Y en el caso 3, si se mueve a la izquierda esta masa, se va a comprimir el resorte. Para este caso de los resortes y también para otros cuerpos elásticos se aplica la ley de Hooke siempre y cuando su deformación no sea muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación no supere el límite de elasticidad. La fórmula que utilizamos en la ley de Hooke es F igual a menos K por X, donde F es la fuerza ejercida por el resorte que actúa como una fuerza de restitución. X es el desplazamiento del objeto cuando el resorte se estira o se comprime, como vimos anteriormente en los casos 2 y 3, y cuando su desplazamiento es máximo desde la posición de equilibrio, entonces es igual a la amplitud. Finalmente, K es la constante de elasticidad del resorte que está determinada por la rigidez del mismo resorte. Para este caso, podemos calcular el periodo y la constante K con las fórmulas que se muestran en pantalla. De estas fórmulas, T es el periodo, K es la constante de elasticidad del resorte, M es la masa del objeto, F es la fuerza de restitución y X es el desplazamiento del objeto. El signo negativo que se muestra en la fórmula para calcular la constante K indica que la fuerza y el desplazamiento tienen signo contrario, y es importante recordar este factor. Veamos un ejemplo. Un resorte está sujeto en uno de sus extremos a la pared y del otro pende de un objeto cuya masa es de 0.30 kilogramos. A continuación, se estira 10 centímetros a partir del punto de equilibrio aplicando una fuerza de 1.96 newtons. Calcular A. La constante elástica K del resorte, B. El periodo del sistema y C. La frecuencia del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros datos. Tenemos que la masa es de 0.30 kilogramos. La distancia o desplazamiento del resorte es de 10 centímetros, pero sabemos que lo requerimos en el Sistema Internacional de Unidades, por lo que rápidamente hacemos la conversión a metros y nos quedaría que X es igual a 0.1 metros. La fuerza sería de menos 1.96 newtons. Recordemos que la fuerza del resorte es contraria a su elongación o desplazamiento, por lo tanto tenemos que ponerla con signo negativo. Tenemos aquí los datos y en el inciso A nos piden la constante elástica K del resorte. Nosotros tenemos una fórmula que es K es igual a menos F sobre X. Tenemos estos datos por los que la sustituimos. Tendríamos entonces que K es igual a menos por menos 1.96 newtons sobre 0.1 metros. Tengamos cuidado porque la fórmula nos pide menos fuerza y nuestra fuerza es de menos 1.96 newtons, por lo tanto multiplicación de signos iguales da positivo. Si sustituimos esto en la calculadora nos da que el valor de K es de 19.6 newtons sobre metro. El inciso B nos pide el periodo del sistema y nosotros para este caso tenemos esta fórmula.
tenemos que el periodo es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Tenemos todos estos datos, k la acabamos de obtener, por lo que podemos sustituir toda nuestra información. Y nos quedaría de la siguiente manera, que es 2pi por raíz cuadrada de 0.30 kilogramos sobre 19.6 Nm. Al sustituir esto en la calculadora, obtenemos que el periodo es de 0.7773 segundos. Ahora tenemos todos estos datos y el último inciso, que es el C, nos pide la frecuencia del sistema. Nosotros tenemos la fórmula de la frecuencia, que es F es igual a 1 sobre T, que es F es igual a 1 sobre el periodo. Sustituimos los datos dentro de la fórmula y tendríamos que la frecuencia es igual a 1 sobre 0.7773 segundos. Al sustituir esto en la calculadora, obtendremos que la frecuencia es de 1.2865 Hz.